En la clase de hoy vamos a ver o vamos a comenzar un segundo segmento de Oseas. El primer segmento, no sé si ustedes recuerdan cómo se titulaba. El primer segmento, o sea, el punto 1, se titulaba la vida de Oseas o el matrimonio de Oseas ilustra la infidelidad, el repudio y la restauración de Israel. O sea, los primeros 3 capítulos que vimos ya contemplan la manera como Dios, a través de lo que estaba pasando en el matrimonio de Oseas, ilustraba y nos hacía entender la gravedad del pecado de Israel para con su Dios. Entonces, en esos 3 capítulos vimos que ese matrimonio fue un ejemplo, una ilustración para llevarnos a entender el enojo de Dios, la ira de Dios, la maldad, la infidelidad, la traición y la gravedad de nuestro pecado. Si no están apagados, los vamos a decomisar. Bueno, entonces el mensaje, ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte es que el mensaje de Oseas, ya aquí ya no están hablando de un símbolo, aquí ya no están hablando de una ilustración, sino que Oseas va a hablar claramente acerca de lo que está pasando y le recordamos a todos los puntos principales de un mensaje profético o de un profeta. Un profeta tiene una función clara. No entiendo por qué hay gente que tiene un mensaje de adulación y un mensaje de prosperidad y se llaman profetas, porque en la Biblia los profetas tenían una misión clara y específica. Y esa misión clara y específica era que ellos tenían que denunciar el pecado. Ese es el oficio del profeta. El oficio del profeta no es adivinarte la suerte y decirte que Dios tiene un plan maravilloso contigo a pesar de que tú estás haciendo lo malo. ¿Alguna vez un profeta se te ha acercado para decirte que Dios tiene un plan maravilloso contigo, que Dios te tiene apartado para cosas grandes y gloriosas y tú eres mentiroso, tramposo, fornicario, adúltero y etcétera, etcétera? Cuando un profeta, estando tú en ese estado, te dice que Dios tiene un plan maravilloso contigo, estás frente a un falso profeta. ¿Por qué? Porque la misión principal de un profeta es denunciar el pecado. Denunciar el pecado. Eso es lo primero que hace un profeta. Luego de denunciar el pecado, el profeta llama al arrepentimiento. Es decir, hace una exhortación para que el pueblo que está cometiendo ese pecado se arrepienta. Son las fases del ministerio y del mensaje profético. Además de que llama al pueblo al arrepentimiento, también advierte del castigo. Esa es la misión del profeta, ese es el oficio del profeta, advierte del castigo. Así que lo que le toca hacer al profeta, su misión, su función, no son nada halagadoras. Y por último, tenemos un segundo rasgo del ministerio profético, y es que el profeta siempre anuncia la venida del Señor Jesucristo. Siempre anuncia. Entonces, tenemos claro lo que es un profeta. Un profeta es aquel que denuncia el pecado, aquel que me llama al arrepentimiento, aquel que me advierte del castigo divino y aquel que anuncia el retorno del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento los profetas hacían estas cosas, pero el mensaje en cuanto a la venida del Señor Jesucristo tenía siempre un doble cumplimiento, porque los profetas no solamente anunciaban la venida del Mesías como tal, del Señor Jesucristo que nace en Belén como un niño, sino que también junto con ese anuncio también anuncian la segunda venida. Eso para que nosotros tengamos claro lo que es un verdadero profeta y no andemos por ahí diciendo que me profetizaron. Para que nosotros podamos ver que no es que te profetizaron, sino que te engañaron, te envolvieron con ilusiones falsas y están impidiendo que el Espíritu de Dios, que tiene una función, que es ¿cuál es la función del Espíritu Santo?
Convencer de pecado. Esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que endereza nuestro camino y es el que nos mantiene en integridad delante de Dios. Entonces, si viene un profeta y te dice todas esas mentiras y no denuncia tu pecado, tu conciencia se cauteriza y el Espíritu Santo no puede obrar en tu vida lo que Dios quiere obrar. Entonces, eso para que entendamos o para que recordemos que esos son puntos básicos. Todos los profetas que hay en la Biblia se dedicaron a eso, fueron llamados a Dios, fueron llamados por Dios a eso. Ahora, otra de las cosas que tenemos que entender antes de que avancemos es, ¿para qué estudiamos los profetas? ¿Para qué estudiamos, por ejemplo, a Oseas, que fue enviado a Israel? ¿Por qué Dios preserva en su soberanía y en su poder, preserva para nosotros hoy el mensaje de Oseas, que inicialmente fue un mensaje para el pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento a Israel fueron escritas para nosotros, porque a ellos se les anunciaba, a ellos se les predicaba. Era más la forma oral que la forma escrita, pero quedaron escritas y Dios ordenó que se escribieran para que nosotros las conociéramos, a fin de que nosotros no cayéramos en el mismo ejemplo. ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento nos revela todos los errores y todos los pecados y todas las cosas que la iglesia no debe cometer. El Antiguo Testamento nos revela el carácter de un Dios santo que nosotros en un momento dado podemos ignorar, llevados por un falso concepto de misericordia. Porque vemos en el Nuevo Testamento a un Señor Jesucristo que viene por la prostituta, que viene por el ladrón, que viene por el pecador. Sí, pero ¿viene a qué? A rescatarlo, viene a libertarlo. No viene a consentirlo, no viene a estimularlo a que peque más, viene a quitar de él esa esclavitud que lo lleva siempre a pecar. ¿Por qué viene el Señor Jesucristo? Precisamente el Señor Jesucristo viene a la tierra para formar la comunidad santa que no se pudo formar en el Antiguo Testamento. Y eso es importante que lo entendamos, que la iglesia está llamada a hacer y alcanzar los niveles de justicia, santidad e integridad que Israel no pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque no tenía cómo hacerlo. Hoy la iglesia tiene al Espíritu Santo dentro de ella, a la persona del Espíritu Santo dentro de ella. Tiene un nuevo corazón, tiene una nueva naturaleza, tiene una nueva mente, tiene una revelación completa, tiene el poder de Dios y tiene la palabra de Dios que alumbra su camino. Entonces, la Biblia nos muestra todos los errores del pueblo de Israel para que nosotros examinemos nuestra vida y podamos entender que el mismo Dios que se enojó con Israel por esas mismas cosas es el mismo Dios que se enoja con nosotros si llegamos a cometer el mismo pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos menos derechos para cometer esos pecados, porque tenemos una revelación más grande y porque tenemos un poder que nos capacita para satisfacer las demandas de Dios. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué se escriben estas cosas? Estas cosas se han escrito como ejemplo para que nosotros, dice el apóstol Pablo, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no murmuremos como ellos murmuraron, para que no seamos rebeldes como ellos fueron rebeldes. ¿Qué está diciendo? Aquí hay un testimonio de algo que no se puede dar ni en tu vida ni en mi vida si caminamos con Cristo. Entonces este es el espejo de lo que a Dios no le gusta. Este es el espejo del fracaso de un pueblo para que nosotros podamos aprender. Y hay mil maneras de aprender. El pueblo de Israel tuvo que aprender con la disciplina de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos con su palabra, simplemente con la instrucción y con el poder que Él nos da para obedecer. Entonces vamos a mirar hoy los capítulos 4, 5 y 6, si Dios nos los permite, y vamos primero al capítulo
4, esta numeración está un poco rara, pero bueno, vamos primero al capítulo 4 y leemos del 1 al 3. No sé si los lectores ya renunciaron. Sí, renunciaron. Capítulo 4 del 1 al 3 dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Bueno, ¿a quién están hablando? Dice el versículo 1, oíd palabra de Jehová. ¿Quiénes tienen que oír palabra de Jehová ahí? Los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Eso está hablando al pueblo de Israel. Pero lo que está pasando no está pasando solamente en el pueblo de Israel. Lo que está pasando ¿en dónde? En toda la tierra. Lean porque esto es de leer. Esto es de leer. El que mire para otro lado pierde. Esto es de leer. Mire la Biblia. Dice, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque en la tierra, no solamente en Israel, en la tierra no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios, y la gente se dedica ¿a qué? A perjurar, a mentir, a matar, a robar, a adulterar y a matar a todo el mundo. Entonces, la pregunta es algo muy sencillo. ¿Y por qué Dios va a hablar con Israel acerca de todo lo que pasa en la tierra? ¿Qué tiene que ver Israel con todas las mentiras, las matanzas, los robos, los adulterios y la fornicación que hay sobre toda la tierra? Uno puede decir, bueno, es que ya la Biblia dice que ellos hacían todo eso. Sí, el problema está en cuál es el papel del pueblo de Dios sobre la tierra, siempre, que es algo que nosotros olvidamos. En todo tiempo y en todas las edades, Dios tiene un pueblo que es el encargado de llevar su conocimiento a toda la humanidad. Es un pueblo que tiene el encargo de manifestar la ley de Dios y el conocimiento de Dios a toda la humanidad. Cuando Moisés recibe los mandamientos y recibe la Torá y recibe toda la revelación que ellos recibieron de Dios, en ese momento histórico todas las naciones son paganas y adoran multitud de dioses y multitud de deidades imaginarias creadas. Existe todo tipo de mitología. Todas las naciones tienen una mitología, o sea, una cantidad de leyendas y una cantidad de dioses y de muñecos que ellos adoran. Pero Dios se revela primero a un hombre, a Abraham, y a ese hombre le dice: voy a hacer de ti una nación santa y te bendeciré. Y luego de que te bendiga, tú serás bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El llamado de Abraham tiene un propósito. Número 1, pues bendecir a Abraham. Número 2, hacer de Abraham una nación. Y número 3, que esa nación alcance a toda la tierra, para que toda la tierra alcance la bendición de Dios. Así que Abraham tiene un propósito en esta vida. Dios tiene un propósito con Abraham y es hacer de él una nación. Pero Dios tiene un propósito con esa nación, y esa nación es la depositaria del conocimiento de Dios. Luego, esa nación es la responsable delante de Dios por todo lo que pasa en el resto de las naciones. Por todo lo que sucede en el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que en la tierra, en los moradores de la tierra, no hay verdad. ¿Y a quién le comisionaron la verdad? A Israel. ¿Quién fue el que conoció la verdad de Dios? Israel. Dice, no hay verdad ni hay conocimiento de Dios. No hay conocimiento. ¿Quiénes tenían la verdad y quiénes tenían el conocimiento de Dios en medio de toda la humanidad? Solamente Israel. Pero no lo tenía para envanecerse. Y cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos la carta a los romanos, nos vamos a dar cuenta que ellos usaron ese conocimiento para envanecerse,
para enorgullecerse y para condenar a los que no tenían ese conocimiento. ¿Eso pasa o no pasa aquí? ¿Ah? ¿Ah? Usted no se ha metido en el Facebook para ver la exhibición que hacen todos los teólogos de cuántas cosas pueden condenar a un pecador. Ustedes no han visto esos tropeles y esas peloteras y todos los teólogos mandando a toda la humanidad para el infierno porque ellos conocen la ley y ellos, por ejemplo, saben que los mentirosos no van al cielo, que los fornicarios no van al cielo, y ellos se dedican a tomar todo eso y explicárselo a todos los mentirosos y a todos los fornicarios, que ellos no van a ir para el cielo. Esa es la función de la iglesia. ¿Ah? Pero algunos sí se dedican a eso. La función de la iglesia es llamar al pueblo a que se arrepienta, promocionar la salvación de Dios que nos alcanzó, siendo también nosotros fornicarios, mentirosos, ladrones y todo lo demás, Un hombre al que estoy siguiendo hace poquito por su ministerio decía algo que me impactó profundamente, y él decía, escuche esto, abre bien los oídos, yo lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir, no me voy a cansar de repetirlo. Él decía que decirle a los pecadores que se van a ir para el infierno por causa de su pecado era como decir que nosotros no los íbamos para el infierno por causa de nuestra justicia. ¿Sí? ¿Quiere que se lo repita de nuevo? ¿Ah? ¿Lo repito? No, está claro. Está claro. Cuando yo le digo a un pecador que él se va a ir para el infierno porque es mentiroso, ladrón y homosexual, estoy diciendo que yo no me voy a ir para el infierno porque yo no soy mentirosa, ni ladrona, ni homosexual. ¿Eso no es una herejía? Total. Eso es lo que yo encuentro en las redes sociales. Ese es el evangelio que predican los teólogos. No. La gente se va para el infierno porque le da la espalda al Señor Jesucristo. La gente se va para el infierno porque desecha el perdón, la gracia y la misericordia gratuita que hemos recibido nosotros, siendo también ladrones, mentirosos, adúlteros y todo lo demás, y vaya usted sabe qué más. Pero es que nos encanta tanto hacer lo que hizo Israel, condenar. Eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta. Y por eso es que aquí añado la tercera parte, que me la volé intencionalmente. ¿Qué es lo que no hay en la tierra por culpa de Israel? No hay verdad, no hay conocimiento de Dios y tampoco hay misericordia. Las tres cosas que nosotros tenemos que traer a esta tierra es su verdad, su misericordia y el conocimiento de Dios. Pero lo que traemos es pelotera, crítica y condenación. Y estamos llenos de ¿qué? Orgullo y de soberbia. Y al interior de la iglesia se cometen los mismos pecados. También, solo que están tapados. Solo que muchos los tienen tapados. Entonces, Dios dice, estoy harto de que en la tierra solamente haya perjurio, mentira, que solamente haya adulterio, que solamente haya homicidio, que solamente haya maldad, que solamente haya robo y que ustedes sean los responsables. Porque yo les di a ustedes la verdad, porque yo les di a ustedes el conocimiento de Dios y ustedes se olvidaron de lo que recibieron. Ese es el problema de Israel. Número uno, el problema del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios es el responsable de la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Si no lo pueden recibir, no lo reciban. Jesús dice en su palabra, ustedes son la sal de la tierra, o sea, ustedes son los que impiden que la putrefacción de la tierra avance. Ustedes son la luz del mundo, es decir, ustedes son los que pueden impedir que las tinieblas posean toda la humanidad. ¿Cómo lo podíamos hacer? ¿Cómo lo podíamos hacer? Con su verdad, con su misericordia y con el conocimiento
Pero ¿qué hacemos si hay iglesias que se dedican al negocio del dinero, de la política, de la mentira y de endulzar el oído del pecador para que además de pecador se crea justo, se crea correcto? Eso es lo que pasa y por eso Dios está enojado. Y entonces está diciendo en el versículo 3 que la tierra se va a enlutar, que todo morador se va a extenuar. Me llama la atención eso, me llamó poderosamente la atención que dijera que los moradores de la tierra se van a extenuar, porque es que hoy en día se habla de un cansancio crónico universal excesivo que hay, y todos los médicos están haciendo fiestas con vitaminas. Ahora apareció una enfermedad que se llama cansancio, no se llama cansancio crónico, es algo así como un cansancio permanente que no tiene ningún origen, que no tiene ninguna causa, pero la gente vive cansada. Eso es universal. Hay un agotamiento físico, mental, espiritual y emocional. ¿Por qué? Porque la maldad impera en la tierra, porque las tinieblas imperan en la tierra, y eso es supremamente agotador. A ti te encierran en un cuarto oscuro, en un cuarto desordenado, en un cuarto maloliente, en un cuarto donde se escuchan ruidos feos, y tú vas a salir de ahí atormentado, cansado, agobiado. Entonces la tierra se ha vuelto eso, se ha vuelto el escenario de la maldad, de la mentira, del engaño, de las matanzas, de toda una serie de vejaciones, violaciones, en fin. ¿Para qué vamos a hablar de todas esas cosas que salen de pronto en las redes o en los noticieros y que de pronto nosotros sabemos y que de pronto ustedes saben más que yo, porque ustedes todavía tienen algún tipo de relación con gente del trabajo, con gente, y ustedes saben todo lo que se hace y lo que no se hace? Entonces Dios está enojado por eso, pero su enojo principal es contra Israel. Él tiene una responsabilidad moral y universal. Ahora, a pesar de que tiene ese conocimiento, vamos al versículo 4 y leemos rápidamente del 4 al 10. Dice, del 4 al 10, dice: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Miren lo que habla el Señor acerca del sacerdocio. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. La función de los sacerdotes era instruir a Israel en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la ley de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, nosotros aquí tenemos una escuela dominical para niños, pero a mí me llama poderosamente la atención que la mayoría de los padres hoy en día no les preocupa la formación de los niños en el temor de Dios. Que estas generaciones no conocen ni pueden enumerar los 10 mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos que son los pilares y las bases de una sociedad normal, medio justa. Los 10 mandamientos de Dios tienen que ser los pilares. Cuando yo estaba chiquita estudiaba en un colegio que no era ni católico, ni cristiano, ni era nada, pero existía una clase de religión. Y a uno lo preparaban por ahí como a los 7, 8 años, dizque para hacer la primera comunión, y era un requisito que uno tuviera unos conocimientos religiosos básicos acerca de la persona de Dios y específicamente de los 10 mandamientos. Y nosotros crecíamos conociendo por lo menos los 10 mandamientos de Dios. Pero yo me temo que la mayoría de los nietos y de los hijos de los que están aquí todavía no se saben esos mandamientos, pero lo que es peor, que los padres no tienen ni el menor interés en enseñarse. Entonces,
Todo eso lo estoy diciendo para que nosotros no estemos espantados mirando el pecado de Israel, sino para que nosotros nos estemos mirando en un espejo, no sea que seamos una sociedad igualita a esta sociedad que está siendo castigada. ¿Con qué solicitud o con qué responsabilidad tú estás instruyendo a tus hijos y a tus nietos en el conocimiento de Dios? Esa es una pregunta importantísima, porque eso es lo que Dios espera de ti y Dios puede estar molesto con estas cosas. Entonces dice que Dios dice: yo te voy a echar del sacerdocio. Le dice a los sacerdotes: te voy a quitar el sacerdocio. ¿Por qué? No fue que no conociste la ley de Dios, fue que te olvidaste de ella. No fue que no la conociste, fue que voluntariamente te olvidaste de la ley de Dios. Y mira lo que dice para los que tienen esos hijos todos lindos, tiernos, patanes y groseros. En el versículo 6 dice: así como tú te olvidaste de mi ley, yo también me voy a olvidar de tus hijos. También, ¿sí lo están leyendo? Lea, porque aquí el que no lee pierde. Dice: te olvidaste de mi ley, pues yo me olvido de tus hijos. Tú quieres que Dios cuide a tus hijos cuando se van allá, que tú no sabes ni para dónde van, pero tú quieres que Dios los cuide, pues enséñale los mandamientos de Dios. Enséñale a tus hijos a temer a Dios, y solamente así Dios te los va a cuidar. De resto, Dios dice: tú no los criaste. ¿Sabes? Como está de moda ahora decir, cada vez que él se descarría, dice: pues yo no lo crié. Entonces Dios te va a decir lo mismo: pues yo tampoco, ni tú lo criaste, ni yo tampoco, o sea, ni es hijo tuyo, ni hijo mío. Entonces nos desentendemos. Entonces abran bien los ojos, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que está sentado allá en su trono. Nada ha cambiado. Dice: conforme a su grandeza, el versículo 7, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen. Adivinen qué significaba eso. Pues había un sistema sacrificial. Esto es supremamente importante. Había un sistema sacrificial en el que Israel, o cada israelita, cada judío, ofrecía un animalito para expiar su pecado, para expiar su culpa. Entonces, en ese sistema sacrificial, pues habían muchos sacrificios, muchas ofrendas, se llevaban muchas cosas a los sacerdotes. Entonces, ¿qué sucede? Que entre más ellos pecaban, entre más violaban la ley, más sacrificios y más animalitos llevaban. Entonces a los sacerdotes les gustaba que ellos vivieran en ese estado de perdición, en ese estado de pecado. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban de consentirlos, ellos se encargaban de recibir todas esas ofrendas, ellos se encargaban, algo así que era como que recibían un soborno para darles una absolución de sus pecados y que el judío pecador se sintiera bien. Cuando Dios estableció ese sistema sacrificial para aquellos que, esforzándose en cumplir con los mandamientos de Dios, fallaran, entonces acudieran al sistema sacrificial. Pero ahora, ¿qué era lo que había? Un olvido total de la ley de Dios. Vivían como les daba la gana, pero eso sí, buen culto sí había, buenas ofrendas sí había, buenos sacrificios sí había, buenos animalitos sí había, mucha prosperidad, ¿cierto? Mucha ganadería, muchas cabezas de ganado. Todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba próspero, y sobre todo, estaban prósperos los sacerdotes, porque ellos eran los que recibían todo este tipo de ofrendas. Por eso dice: del pecado de mi pueblo es que ellos comen, ellos se alimentan de eso, y en su maldad levantan su alma. Dice: pero el pueblo será como el sacerdote, lo voy a castigar, comerán y no se saciarán, etcétera, etcétera. Bueno, ok, entonces continuamos ahora con una descripción de la vida disoluta y promiscua de Israel en los versículos 11 al 19. Vamos a mirar lo que dice la Biblia de la forma como vivía Israel. Dice el versículo 11: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Es decir, después de que ellos tenían un sistema de culto establecido por Dios, ellos abrazaron el sistema de culto que
que establecían las naciones paganas. Es decir, ellos se volvieron a la adoración pagana, a las formas litúrgicas de la adoración de los dioses falsos, a pesar de que ellos tenían un sistema de adoración que estaba basado en la obediencia a la palabra de Dios, porque ese sistema de adoración lo que hacía era crear una sociedad de justicia, de misericordia, de verdad y de integridad, una sociedad donde nadie le robara a nadie, una sociedad donde nadie matara a nadie, una sociedad donde hubiese misericordia, donde hubiese clemencia. Eso era lo que tenía que haber en el pueblo de Dios. No una sociedad eminentemente religiosa, haciendo cultos, haciendo una cantidad de cosas, pero viviendo de la misma vida disoluta, inmoral, injusta, perversa. Ellos vivían de la misma manera. O sea, ya no había diferencia entre la gente que no conocía a Dios y la que supuestamente la conocía. Entonces, acá en el versículo 13 que dice que sobre las cimas de los montes sacrificaron, todo eso tiene que ver con la adoración pagana, e inclusive en nuestros días todavía hay unas costumbres de ir a adorar a no sé a qué demonio en algunas montañas. Entonces son costumbres que vienen de por allá. Bueno, el pueblo de Dios haciendo esas cosas. El versículo 14 dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. El pueblo sin entendimiento caerá. Y dice: si fornicas tú, Israel, a lo menos que no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis: vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugar espacioso, o sea, como a corderos si son matones, si son fornicarios, si son alcohólicos, si son ladrones. ¿Va a pastorearlos Dios como si fueran unos corderitos? Obvio que no. Versículo 17 dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Bueno, vamos por parte. Primero está hablando de 3 pecados que quitan el juicio: fornicación, vino y mosto. Vino y mosto es lo mismo, es decir, la fornicación es la fornicación. Aquí está hablando literalmente de la fornicación. La fornicación aquí no es un símbolo de nada, porque recuerden que este es el mensaje ya de Oseas, ya no es una ilustración. Está hablando de la vida inmoral, promiscua que tienen todos los habitantes de Israel. Ahora dice vino y mosto. El vino se dividía entre el vino fermentado, el que más rápido emborrachaba, y el vino fresco, el que menos rápido emborrachaba. ¿A qué se refiere fornicación, vino y mosto? Pues la fornicación se refiere a la fornicación y el vino se refiere a todas las sustancias con las que ellos se embriagaban, y Dios está diciendo que eso quita la capacidad de juicio. Es decir, que hay pecados que no solamente ofenden a Dios, que no solamente degradan al ser humano, que no solamente deshonran, por así decir, a la familia entera, porque está diciendo: cuando sus hijas se vuelvan así, yo no las voy a castigar. ¿Por qué? Pues porque eso los aprendieron de ustedes. Es decir, la consecuencia de una vida promiscua, de una vida disoluta, casi siempre van a ser unos hijos que también van a caminar por ese camino. Y Dios está diciendo: yo no voy a hacer nada, que sigan por ese camino. Pero lo que está diciendo es supremamente importante, porque dice que estas cosas tienen un efecto colateral importantísimo, y es que quitan el juicio, o sea, la capacidad de razonar correctamente, la capacidad de pensar, la capacidad de analizar y determinar si algo es malo o es bueno. ¿Y qué sucede? Que la fornicación, el vino y el mosto no solamente llevan al hombre a su perdición, no solamente lo llevan a la ruina, no solamente lo separan de Dios, sino que además de eso entenebrecen tanto su entendimiento que él no siente nada. Es decir, siente que está bien, que no está pasando nada, que la vida así es la vida normal, que él no tiene nada. La capacidad de juicio es la capacidad que tenemos para examinarnos a nosotros mismos y corregir nuestro camino. Es una capacidad divina que Dios nos ha dado, la capacidad de sentarme, reflexionar y decir: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dios, independientemente del credo religioso, independientemente de la experiencia religiosa que tenga, todo ser humano
creado a imagen de Dios, tiene la capacidad de sentarse. Oiga, no tiene la capacidad de salvarse. Porque es que aquí la gente enseguida saca las uñas. No, el ser humano no sirve para nada, ni siquiera puede reflexionar. Todos los seres humanos pueden sentarse en una silla, analizar su conducta y reflexionar acerca de lo que están haciendo con su vida, porque Dios les dio esa capacidad. El problema es que el pecado anula y entenebrece esa capacidad. La capacidad de juicio es la capacidad de examinarme a mí con la misma, digamos, precisión, con la misma radicalidad con la que yo examino a los demás. ¿Cierto? Porque es que eso no importa si yo nací o no nací de nuevo. Cualquier ser humano sabe que el ladrón está haciendo lo malo. Sabe que el drogadicto está acabando con su vida y con la de su familia. O sea, son cosas que son elementales. Son cosas que no se necesitan abrir una Biblia para yo saberlas. No se necesita pertenecer a ninguna religión, a ninguna secta. No se necesita ninguna experiencia religiosa para yo saber que lo malo es malo. Tan claro es que terminamos ocultando esas cosas. Pero el problema más grave de hacer lo malo es que eso nos quita la capacidad, repito, la capacidad de juicio, la capacidad de examinarme yo mismo y decir lo que estoy haciendo es incorrecto. Y por el contrario, desarrolla una capacidad de echarle el muerto a otro. Es decir, porque esa capacidad de juicio no desaparece, sino que la persona inmediatamente la enfoca en los demás y cada día se endurece más, se entenebrece más, se vuelve más obtuso, se vuelve más terco, se hunde más en el pecado, la conciencia se cauteriza de tal manera que la persona ya no puede entrar en razón. Por eso dice fornicación, vino y mosto. Apréndaselo de memoria, yo me lo sé de memoria. Dice fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Eso hace que no te tomes la segunda copa de vino. Siempre que destapes una botella, tú recuerdas, sencillito. Sencillito, sencillito. Bueno, finalmente dice que el pueblo habla con los muñecos de madera que él hace y el muñeco le contesta. O sea, ¿y por qué? ¿Cómo así que le habla el muñeco y el muñeco le contesta? Mira lo que dice. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta y el leño le responde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un espíritu de fornicación lo ha hecho errar. O sea, él cree que el leño habla. ¿Sí ve? En la estupidez en que nosotros caemos. Usted no ha visto a personas decentes, ilustres, profesionales, hablando con un muñeco, sobando al muñeco, pidiéndole cosas al muñeco. De hecho, por ahí hay un meme de un niñito que yo no sé qué fue lo que hizo, partió algo. Y cuando la mamá le dijo que quién había partido eso, el muñeco le dijo, ella, y señaló a una estatua que me imagino que era alguna virgen, y la señora le dice, pero es que ella ni ve, ni oye, ni entiende. Y dice, pero ¿y tú por qué le hablas? Dice el niño, pero ¿tú por qué hablas con ella si ni ve, ni oye, ni entiende? Son cosas que son absurdas, pero que suceden. ¿Por qué? Porque la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, porque ese es el efecto colateral del pecado. Bueno, finalmente, bueno, acá hay un llamado diferente en el versículo 15, hay un llamado que Dios hace. Recuerden que el reino de Israel está dividido en el reino del norte, el cual se llamará Israel, y el reino del sur, que ya se llama Judá. Entonces, acá Dios dice en el versículo 15, si fornicas tú, Israel, a lo menos que no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Este versículo tiene una connotación importante porque Dios está hablándole a Judá en medio de una profecía que va para Israel. O sea, en medio de esta profecía, o sea, de que Israel ya está perdido, ya acaba de anunciar un castigo y dice que el pueblo sin entendimiento caerá. Miren lo que dice, el pueblo sin entendimiento caerá. En el versículo 14 esa es la última frase, el pueblo sin entendimiento caerá.
pero luego se dirige a Judá, o sea, al reino del sur, que todavía anda en buenos caminos, por así decirlo. Y él dice, si fornicas tú, Israel, que por lo menos no peque Judá, que por lo menos no peque Judá. Y que los de Judá no entren en Gilgal, ni suban a Betabén, ni juren, vive Jehová. ¿A qué se refiere? Bueno, en Gilgal y en Betabén fue donde se establecieron unas formas de culto pagano, pero en el nombre de Dios. O sea, hicieron unos becerros. Y esos becerros fueron como un objeto de culto, pero no que ellos se habían pasado a adorar al Dios becerro, sino que ese becerro lo hicieron en representación de Jehová, o sea, como un lugar de culto, y ellos diseñaron algo con base en la inspiración pagana, ¿cierto? Como cuando, perdonen que sea tan incisiva, como cuando diseñamos nuestros supuestos lugares de culto inspirados en las discotecas o inspirados en algunos centros de recreación y entretenimiento. O sea, cuando nos inspiramos en aquello que es profano para ofrecerle algo a Dios que supuestamente es sagrado. Entonces ellos simplemente dijeron, vamos a hacer un lugar de culto. Bueno, culto significa muñeco, hagamos un muñeco. Hicieron el animalito, lo pusieron ahí y entonces habían dos lugares de culto. Pero en esos dos lugares de culto invocaban el nombre de Dios, porque mire lo que está diciendo Dios ahí. Si fornicas tú, Israel, versículo 15, por lo menos que no peque Judá, que no entren en Gilgal, que no suban a Betabén y que tampoco juren vive Jehová. Es decir, ellos llegaban a esos lugares y profanaban el nombre de Dios en esos lugares. O sea, tal como lo hicieron por allá en el capítulo 31, cuando Moisés estaba en el Sinaí y ellos estaban esperando a Moisés, pero no, el Señor se murió, el Señor ya no aparece, hagámonos un muñeco y vamos a adorarlo. Y cuando hicieron el muñeco dijeron, Jehová, estos son tus dioses que nos sacaron de Egipto. O sea, la mezcolanza, exactamente lo que estaba prohibido. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ningún tipo de escultura, no te harás ninguna de representación. Exactamente lo que él había prohibido, exactamente eso era lo que estaban haciendo, pero se lo ofrecían a Dios. O sea, le ofrecían a Dios lo que él aborrecía. Le ofrecían a Dios el profanar, la profanación de su santo nombre. Eso era lo que le ofrecían. ¿Y qué le está diciendo Dios a Judá? Que Judá no vaya para allá. Que Judá no vaya para allá. Mire, hay gente que le gusta meterse en todas las iglesias. Hay gente que le gusta meterse en todos los templos. Hay gente que todavía tienen que es que me invitaron a tal parte. Vaya, tenga cuidado. Yo no tengo problema con a dónde va usted, porque es que el que va a usted yo no lo voy a acompañar. Usted va solito. Y hay cosas que parecen agradables, pero no son de Dios. Hay lugares donde el nombre de Dios es blasfemado y profanado. Hay altares que se han contaminado tanto con el adulterio y con la fornicación, que todos son fornicarios y todos son adúlteros, y aún los que le siguen. Yo conozco iglesias en donde cuando alguien viene de por allá, ¿quién sabe qué herencia espiritual trae? Porque es que eso es una cosa que se pega. Y los hijos de Dios, ¿qué hacen? Salen pitando de ahí, salen volando, porque se dan cuenta de que eso sí afecta, de que en esos lugares de culto no está Dios. No está Dios. ¿Por qué? Porque en esos lugares de culto están haciendo lo que Dios aborrece. Entonces Dios está diciendo a los de Judá, no se vayan a meter en esos lugares de culto y no vayan a pronunciar mi nombre en esos lugares de culto. No vayan a seguir el ejemplo de su hermano. ¿Qué está diciendo? Apártense. Apártense. Hermano, como iglesia llega un momento en que uno se tiene que apartar. Mire lo que dice, y se lo está diciendo a Judá. Ya les dije que los nombres Efraín e Israel son los nombres con los que se conoce a todo el reino del norte. Y Dios le está diciendo a Judá, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Cuando nosotros revisamos la historia primera y segunda de Crónicas, primero y segundo de Reyes, nos vamos a dar cuenta que hubo momentos en que el rey de Judá hacía alianzas con el rey de Israel y Dios aborrecía esa alianza.
Pero si nosotros le preguntamos al rey de Judá por qué hacía esa alianza, ¿qué creen ustedes que diría el rey de Judá? O sea, pues ¿por qué? Porque es mi hermano. Porque es que tenemos que propender para la unidad. Porque hay que traer a los perdidos de regreso a casa. No sé. Pero ellos hacían así. Una vez Josafat tuvo una reunión con un rey de allá de arriba, uno de los corruptos eso, y se formó tremendo problema por eso. ¿Por qué? Porque, hermano, hay creyentes que contaminan. El apóstol Pablo escribió, y ahora mismo no tengo la cita, pero escribió claramente en la carta a los Corintios: yo no les he pedido que no se junten, miren lo que dice el apóstol Pablo, yo nunca he pedido que no se junten con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los ladrones, porque si yo hubiese pedido eso, les tocaría salir del mundo. Lo que yo les pedí es que no se juntaran con nadie que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o ladrón o idólatra, con el cual ni siquiera coman. Porque eso sí contamina. El fornicario de afuera no me contamina. El avaro de afuera no me contamina. El que está aquí dentro sí me contamina. Y Dios está diciéndole a Judá: sepárate, sepárate, sepárate. Dice, Efraín es dado a los ídolos. Dice, déjalo, déjalo, déjalo. Cuando alguien persiste en pecar, hay que dejarlo. Y es doloroso. Lo que estoy hablando es doloroso, pero siempre sale por ahí algún Josafat, o siempre sale algún Saúl que es más bueno que Dios a decir: ay, la hermanita aquella, ¿por qué se fue? Ay, ¿por qué no la vamos a buscar? Y yo, no, déjenla ya, no la vayan a buscar, déjenla ya. Porque Dios dice, déjalo, que sea Dios el que limpie a las personas que no quieren ser limpiadas por su palabra, que no quieren ser limpiadas al interior de su pueblo, que no quieren ser limpiadas por sus propios ministros y por sus propios pastores. Que Dios entonces allá la discipline, que Dios allá se encargue de ese tipo de personas. Entonces, continuamos. Leímos hasta el 19, dice: su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron la vergüenza, el viento los ató en sus alas. Es una frase poética de decir, van a dejar de ser, van a dejar de existir, se los lleva el viento. Es la misma frase que aparece en el capítulo 1 de los Salmos, donde dice que el que medita en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará. Dice, pero no así será con los malos, que son como el tamo, como la paja que se lleva el viento. Es decir, se pierde el peso, se pierde la capacidad de permanecer, de estar establecido, de estar afirmado, de prosperar. Y la vida de una persona que abandona a Dios se vuelve como algo que se lo lleva el viento. Una persona que no tiene rumbo, que no tiene norte, que no tiene propósito, que no tiene futuro, que no tiene nada. ¿Por qué? Porque se apartó del Señor y se dedicó ¿a qué? A la vida disoluta, a la vida promiscua, a la vida sin juicio, es decir, sin reflexionar, sin examinar absolutamente nada. Vamos entonces al capítulo 5. Si hay alguna pregunta, la anotan por ahí y me la hacen al final. ¿Ah? Okay. Ya el lector resucitaron. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces al capítulo 5 y leemos del 1 al 7. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín,
e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su casa. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no la hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Ok, si leímos en el versículo 4, el mensaje que comienza con la palabra oíd, palabra de Jehová, está dirigido a los hijos de Israel. En el capítulo 4, perdón. En el capítulo 4 dice oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. O sea que ese primer capítulo o ese capítulo 4 va dirigido a todo el pueblo. Pero ahora en el capítulo 5 dice específicamente sacerdotes. Oigan esto. Sacerdotes, oigan esto y estén atentos toda la casa de Israel. Es decir, está hablando a todo el pueblo, pero ahora quiere hacer énfasis en la maldad que cometieron los sacerdotes. Primero que todo, ¿qué es un sacerdote? La palabra sacerdote viene de un término pontifex, que significa puente. De ahí es donde viene el título del sumo pontífice, ¿cierto? Pontifex significa puente. Sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. Esa es la función del sacerdote. El sacerdote tiene que enseñarle al pueblo la palabra de Dios para que el pueblo camine en los caminos de Dios. Y también tiene él que andar en esos caminos para darle ejemplo al pueblo, pero también tiene que venir delante de Dios para pedirle a Dios misericordia para que Dios perdone los pecados del pueblo. Es decir, es un puente. La función del sacerdote es hacer que Dios perdone al pueblo, y la función para con el pueblo es hacer que el pueblo se arrepienta y busque a Dios y enderece su camino. Pero aquí están diciendo, o Dios está diciéndole a los sacerdotes, oigan, estén atentos. Cita primero a los sacerdotes, después a la casa de Israel y tercero a la casa del rey. Entonces hay dos instituciones básicas en Israel de autoridad. Dos instituciones básicas de autoridad, y son el rey y el sacerdote. El rey de Israel, podemos decir que tiene que ver o es el que preside la autoridad civil, mas sin embargo la autoridad civil en Israel está determinada por la Constitución de Israel, que no es sino la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, las autoridades civiles aquí se tienen que aprender la Constitución política, ¿cierto? Pero las autoridades religiosas se deben aprender la Biblia. Eso sería perfecto, sería lo ideal. Pero no pasa ni lo uno ni lo otro, pero bueno, eso no es el asunto de ahora que nos compete. Pero en Israel, la autoridad civil, el que rige, el que gobierna, es el rey, tiene que conocer la Torá. ¿Por qué? Porque las reglamentaciones del pueblo y de la nación están escritas en la Torá, en la ley de Moisés. Y las autoridades religiosas son las que regulan el culto. Si ustedes examinan, por ejemplo, el Pentateuco, que está compuesto por los 5 primeros libros, el primero es el Génesis, el segundo es el Éxodo, el Génesis. En el Éxodo encontramos ya que en el libro del Éxodo Moisés recibe la ley como tal. Génesis, Éxodo, Levítico. En el libro del Levítico se recibe, es un libro que podemos decir que está destinado al pueblo y al sacerdote también, pero básicamente hace énfasis en la labor sacerdotal, en cómo debe consagrarse un sacerdote para Dios, en cómo debe vestir un sacerdote para ministrar a Dios y ministrar al pueblo, en los sacrificios que debe ejecutar y cómo los debe ejecutar y cuándo los debe ejecutar. La vestidura del sacerdote, que tenía un éfod, que tenía unas piedras preciosas, 12 piedras preciosas acá en el pecho, y esas piedras preciosas simbolizaban cada una simbolizaba una de las tribus de Israel. Igual estaban 6 piedras en los hombros,
6 acá y 6 en el otro hombro. El éfod, con todas sus piedras aquí, simbolizaba que el sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios, llevaba en su pecho y en sus hombros las cargas de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, porque su función era que hubiese paz entre Dios e Israel, que el pueblo de Israel fuera acepto delante de Dios y que Dios fuese conocido por el pueblo de Israel, amado y obedecido. Esa es la función, y para eso se le entregaba una unción, una vestidura, un conocimiento, un privilegio. Se le entregaban una cantidad de cosas al sacerdote, a la familia sacerdotal, a todos los sacerdotes y al sumo sacerdote, y tenían esa misión y tenían también ese privilegio. Pero ¿qué está diciendo Dios? Junto con los reyes que tenían la misión de gobernar toda la parte civil y proteger a Israel en contra de sus enemigos, salir a la batalla y todas esas cosas. Bueno, más o menos esa era la constitución política y religiosa que estaban juntas en Israel. ¿Y qué sucede? Dice el capítulo 5, el versículo 1, dice, porque para vosotros es el juicio. O sea, el castigo que viene, aquí la palabra juicio ahora no tiene connotación de examen de conciencia o de cuestionarnos o de reflexión, sino que el juicio tiene una connotación de castigo, y dice, para ustedes es el castigo, porque han sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. En otras palabras, han sido tropiezo para el pueblo de Dios. En vez de hacer que el pueblo enderece su camino, en vez de hacer que el pueblo camine rectamente con Dios, lo han hecho tropezar. Y el ministerio sacerdotal sirvió para que el pueblo se volviera más corrupto, más perverso, más ladrón, más profano. Y dice el versículo 2, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo los castigaré a todos. Yo los castigaré a todos. Dice el versículo 4 que ni siquiera están pensando en convertirse a su Dios. ¿Por qué? Pues porque aquí ya no habla de la fornicación, sino del espíritu de fornicación. O sea, está hablando de la condición espiritual. O sea, que espiritualmente no aman a Dios, sino a los dioses falsos. ¿Cuáles son los dioses falsos de nuestro entorno? Porque no es ni Moloch, ni Balán, ni no es. Los dioses falsos de nuestra época son el dinero, son la imagen, son el cuerpo. Hay un nuevo Dios que se llama el Dios cuerpo, ¿cierto? Hay que transformarlo, alimentarlo bien. La vida consiste en alimentar el cuerpo, darle al cuerpo lo mejor. Si hay que rellenarlo por aquí, lo rellenamos por aquí. Si hay que recortarlo por acá, lo recortamos por acá. Si hay que pasarse toda la mañana en el gimnasio, se pasa uno toda la mañana en el gimnasio. Si hay que comprarse 10 potes de polvo para que le salga un músculo. O sea, el culto al cuerpo, ese es el negocio del siglo. ¿Ya? El culto al dinero, el culto a la imagen y el culto al celular. El culto al celular. Hay gente que pasa mirando el celular para ver si le encuentra algo malo para ya comprar uno nuevo. Y que pasan mirando el celular para ver y miran con una emoción, ¡ay, se dañó! Yo no sé, pero hay gente que cambia de celular cada año. Yo no entiendo por qué el mío dura 5 años siempre. Y me da un dolor cuando me toca cambiar. Pero no hay gente que siente un placer morboso en comprar celular. Y entonces viene el culto al celular. Ya yo le compré el gorrito al mío, ahora hay que comprarle el muñequito, ahora hay que ponerle no sé qué, ahora hay que ponerle y así, sencillamente. Y uno se levanta y lo primero que mira es el celular, se va a dormir y lo último que mira es el celular, está comiendo y nada más tiene ojos para el celular. Y la tecnología, ese es otro Dios, las redes sociales, la tecnología. O sea, no, ya esos dioses no existen, pero amamos todo eso. Y la comida, hermano, el culto a la comida. Antes uno no veía esas fotos, hermano. Fotógrafos especializados en comida hacen unos montajes artísticos de un postre que parece las cataratas del Niágara, parece un paisaje así increíble con una rosa, y es un postre, pura azúcar, pura diabetes. Le toman una foto y hay que ir a probar el postre. ¿Cuándo a la comida le tomaban foto? ¿Cuándo? No. Comida que se respete, hay que tomarle foto. Hay que tomarle foto a la comida. Hay que decirle a todo el mundo dónde fuimos a comer. Y mostrar la evidencia de que sí fuimos.
y también lo que comían. Y ahora hay una cantidad de personas que se dedican a eso, a recorrer restaurantes y comenzar a describir la experiencia gastronómica. Nunca se ha visto que alguien vaya a la iglesia y describa qué fue lo que le pasó. No. Pero la gente va a un restaurante y hay mujeres y hombres. O sea, ese es una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva profesión. Ir a comer en cuanto restaurante y sentarme con el barrigón a describir lo que yo sentí cuando me comí el pudín, cuando me tragué esto, entré con unas no sé qué, salí con unas no sé qué, y yo, pero ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Claro, por eso hay tanta obesidad, tanta enfermedad. Es un culto completo. Usted no ha visto eso, y usted no se da cuenta. Yo me quedo mirando eso y yo, no, padre, esto es un culto, esto es un culto. Comienza el culto, así como cuando uno sale a la puerta de la iglesia, vengan, vamos a la iglesia, en la puerta del restaurante, vengan, vamos, y abren la puerta y comienzan a describir lo que se comieron, lo que trajeron, que estaba montado en una cama de no sé qué, con una salsa de no sé qué, y se hace no sé qué en la boca, todo para decir que comió. Esos son los ídolos de este mundo. Esos son los ídolos de este mundo. A eso sí le caminan. Cuando yo entro aquí y veo que no hay nadie, yo sé que los encuentro en la cafetería. Aquí no hay nadie sentado orando, no hay nadie haciendo lo que debe hacer, y yo seguro están en la cafetería ya peleándose los buñuelos. Allá los encuentro a todos. No se salva ninguno. Porque es que eso es un Dios, el Dios estómago, el Dios cuerpo. Así, porque los cristianos no tomamos, pero sí comemos. ¿Han oído eso? Bueno, es lo mismo, hermano, es lo mismo. Glotonería y embriaguez. Bueno, entonces continuamos. Advertencia de juicio. El sacerdocio fracasó. Dice el versículo 7. En el versículo 6 dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Es que van con sus vaquitas y con sus ovejas a ofrecer sacrificio. Van al culto. Recuerden que las ofrendas se daban era del ganado, o sea, se sacrificaba el ganado o se entregaba el ganado para que el sacerdote lo sacrificara. Entonces Dios se está burlando, como que Dios allá arriba, ellos van con sus ovejitas y dicen, ay, le voy a ofrecer esta ovejita al sacerdote para que me vaya bien, para no sé qué, y Dios está allá arriba en el cielo burlándose de todos ellos. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que eso no es lo que Él quiere. Eso no es lo que Él quiere. Continuemos entonces con la advertencia de juicio en el versículo 8 hasta el versículo 14. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Rama, sonad alarma en Bet-Aven. Tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolada en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Ok, entonces cuando dice tocad bocina en Gaba, los israelitas conocían claramente que cuando ellos tenían, por ejemplo, en el desierto, Dios mandó a Moisés que elaborara unas trompetas, que elaborara unos instrumentos, unas bocinas que son sonidos para advertir que hay guerra, sonidos para advertir que viene un enemigo, ¿cierto? Y eso era lo que estaba pasando. Mientras Israel está pecando, Dios está programando el castigo, sin ellos saber, completamente enajenados por el pecado, por el vino, por la embriaguez, por todo su pecado, completamente sin juicio, sin capacidad de examinar su vida. Dios está planeando
y está organizando una invasión por parte del imperio asirio que los va a destruir por completo y los va a dejar de existir, o sea, ellos van a dejar de ser pueblo. Pero cuando el pueblo de Israel se entera de que existe ese peligro, de que existe esa posibilidad, en vez de buscar a Dios, en vez de pedir clemencia, en vez de arrepentirse, en vez de ir a Dios y comprender que lo que está pasando es consecuencia de su pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios los introduce en la tierra prometida, les da una promesa de que nadie les podrá hacer frente, de que ellos serán su especial tesoro, de que ninguna arma forjada contra ellos, pero todas esas promesas de Dios, pero ellos tenían que guardar sus mandamientos y tenían que honrar a Dios conforme a la revelación de Dios, y no podían tener dioses ajenos y no podían volverse a las naciones paganas. Pero una vez que ellos invalidan el pacto de Dios, Dios queda sin responsabilidad alguna y Dios no está obligado a salvaguardarnos, a cuidarlos. Pero ellos sí sabían que el único que podía protegerlos del enemigo, de la invasión, de la guerra, de la violencia, de la destrucción de todas las naciones alrededor confabuladas contra ellos era Dios. Pero aquí dice que no buscaron a Dios. Aquí dice que buscaron a un rey. ¿Cuál es el rey que buscaron? A un tal Jared. Vaya usted a saber quién es ese señor. ¿Dónde está el versículo donde dicen que? Sí, dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga, irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jared, mas él no podrá sanar ni oscurará la llaga. Es decir, es como que él manda a Asiria a alguien, o sea, manda como a un emisario para ver si arregla la situación, pero no confía en Dios, solamente confía en los hombres. Cuando nos apartamos de Dios, estamos buscando ayuda en las personas, pero ninguna persona nos puede ayudar. Cuando la enfermedad que tenemos es causada por dejar a Dios, no hay medicina para esa enfermedad, no hay médico que la cure. El único que la puede curar es Dios. Hay situaciones en nuestras vidas que no las acarreamos por desobedecer a Dios y nadie las va a poder resolver. Nadie va a poder resolver una situación en la que nos metimos por desobedecer a Dios, por darle la espalda a Dios. La única salida es que nos volvamos a Dios en arrepentimiento y en humillación. Vamos entonces a finalizar con el capítulo 6. Antes de eso hay un llamado al arrepentimiento. Dios vuelve a llamar. Hay una advertencia de castigo, un castigo que ya está proclamado y decretado por Dios, pero aún así sigue vigente una oferta de misericordia para que el pueblo se arrepienta. Dice el versículo 15, andaré y volveré a mi lugar. Aquí está hablando Dios, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Eso es lo que Dios espera que pase cuando estamos en problemas. Eso es lo que Dios espera que suceda cuando las cosas nos salen mal, porque Él así lo determina como una disciplina para nosotros. Él dice, me voy a quedar aquí sentado. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Yo no sé quién anda en angustia, pero muchas veces en angustia hacemos lo que hizo Israel. Ir a buscar quién me resuelva el problema, hacer llamadas a personas importantes. Todo eso lo único que hace es agravar la ira de Dios. Siempre que un creyente está en aflicción, al primero que debe clamar es a Dios. Eso es parte de la honra y de la adoración y el respeto que Él se merece por ser Dios. Él dice, me voy a quedar quieto y no voy a hacer nada hasta que busquen mi rostro. Y mire qué lindo, dice, que busquen mi rostro. No dice que busquen algo, una religión, que busquen una oración poderosa, que busquen un momento místico, sino el rostro de Dios. Mire, buscar el rostro de Dios es buscar al Dios verdadero.
a través del único que nos puede conducir al Dios verdadero, que es el Señor Jesucristo. Eso es buscar el rostro de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Cuando yo dejo la religiosidad, la hipocresía, los ritos, los cultos, todo lo que es falso, porque no es la expresión de una búsqueda sincera de Dios a través del Señor Jesucristo, sino que entiendo en mi soledad, en mi aposento, en mi cuarto, en mi intimidad, entiendo que tengo que buscar a Dios. Es una búsqueda personal y sincera. Esa es la búsqueda que Dios está esperando para sanar toda enfermedad, para libertar toda cautividad, para responder. Para que Dios responda, tú te tienes que encerrar y buscarlo sin ningún tipo de hipocresía, sin ningún tipo de religiosidad. Que si estamos aquí buscando a Dios, sí, Dios nos está hablando. Pero el problema no es cuando estemos aquí. El problema es cuando salgamos de aquí. ¿A quién vamos a buscar? Después de que Dios nos ha hablado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir igual. Entonces Dios está esperando que le busquemos de verdad. Dice buscar su rostro. Dice: cuando estén angustiados me buscarán. Y desafortunadamente casi siempre es así. Pero aún hay gente tan dura de corazón que en la angustia busca al brujo, busca al hechicero, busca al falso profeta, busca el horóscopo, busca al tío, busca al que sea, menos a Dios. Y eso lo único que hace es empeorar la situación. Vamos al capítulo 6 para terminar. El capítulo 6 lo que hace es ilustrarnos que ese arrepentimiento que se dio, producto de la disciplina de Dios, producto del peligro inminente que había de una invasión por parte de Asiria, no fue sincero. Leamos entonces primero del 1 al 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ok, bueno, lo primero que encontramos en este capítulo es que hay una palabra que implica que en un momento dado el pueblo de Israel tiene una resolución de buscar a Dios. Y nosotros podemos hoy salir de aquí con una resolución de buscar a Dios. Y en esa resolución él dice, ellos dijeron: volvamos al Señor. Ellos reconocieron que todo lo malo que le estaba pasando pues era porque había dejado al Señor. Y él dice, y ellos dicen: así como Él nos arrebató, nos curará, así como hirió, nos vendará. Y hay una palabra profética que sale de la boca de Oseas y que, pues, con obvias razones es inspirada por el Espíritu Santo. Dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esa es una palabra profética que apunta a la cruz, a la muerte del Señor Jesucristo y a su resurrección. Y que es solamente a través de esa muerte y de esa resurrección es que nosotros podemos llegar a vivir como pueblo de Dios en la altura y en la dimensión que Dios quiere que vivamos por el poder de Jesús. Pero en el tiempo de Israel, todas esas resoluciones, y que nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida, esas resoluciones de ahora sí vamos a buscar a Dios, ahora sí nos vamos a meter con Dios, esas resoluciones iban seguidas de un momento de decaída. No sé a cuántos les ha pasado que comenzamos a buscar a Dios
pero en el camino nos deprimimos, nos allantamos, nos resbalamos y abandonamos la supuesta búsqueda o la supuesta resolución que teníamos de buscarlo con todo el corazón. Cuando esas cosas pasaban en Israel, a Dios le dolía. ¿Qué le dolía a Dios? La falta de resolución, el doble ánimo, la ambigüedad. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Que dice que cuando nosotros le pidamos algo a Dios, no dudemos, que no seamos como las olas del mar que van y vienen, que no seamos inconstantes en nuestros caminos y que los hombres y mujeres, por supuesto, que los hombres de doble ánimo deben limpiar el corazón. Dios quiere que seamos de una sola pieza. Dios quiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Dios no quiere que pasemos la vida en unos círculos viciosos de búsqueda de Dios y de apartarme de Dios. Busco a Dios, me aparto de Dios. Busco a Dios, me aparto de Dios. Hoy vengo aquí danzando, diciendo que ya, que mejor dicho, que está la nueva, y mañana otra vez estoy en el piso pecando. El único que puede librarnos de eso es Jesucristo. El único que nos libró del poder de la carne, del poder del pecado y del poder de la muerte es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente a través de su cruz, de su muerte y de su resurrección es que podemos tener la vida de Dios. Por eso dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Resucitó Jesucristo al tercer día y viviremos delante de Él. Bueno, mire lo que dice Dios acerca de esos intentos fallidos o frustrados de ordenar nuestra vida, de buscarlo, de ponerlo en un primer lugar y que después nos olvidamos de eso. O sea, cuando la enfermedad se cura, cuando el problema desaparece, cuando el niño se sana, cuando el peligro ya no está, volvemos a la vida folclórica, relajada, donde no lo buscamos. En el versículo 4 dice el Señor, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Este es un versículo bastante triste porque es un versículo donde el Señor expresa lo mucho que a Él le duele que nuestras promesas sean tan emocionales, tan cambiantes. Sí, vemos personas que están supuestamente metidas con Dios. Hemos visto personas a lo largo de los años llorar y llorar y llorar y uno acá feliz, porque es que eso es lo que hace Dios con nosotros, nos limpia el alma a través del llanto y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos. Cuando yo conocí al Señor, yo lloré como por 3 años por todo lo que Dios hacía en mi vida y por todas las maldades que yo había hecho. Y uno a veces ve a una persona que está llorando en la presencia de Dios y dice, ay, el Señor la está tocando, el Señor la está hablando, el Señor la está transformando. Y resulta que está llorando es porque le está pidiendo algo. Y después de que Dios le da eso, se desapareció. Yo no sé nada, yo no te conozco. Personas que se transforman sin más allí, sin más acá. Veo tanta gente que comienza dizque a seguir al Señor, se bautizan con una emoción y su vida sigue igual, antes a veces hasta empeora. Repito, a veces hasta empeora. Y a veces me ha dado como ganas de sentar a toda esa gente que yo veo que se bautiza con una emoción y salen del agua llorando, a moco tendido. Y después se vuelven más duros, más indiferentes. Pero exactamente, ¿qué fue lo que te llevó a bautizar? Exactamente, háblame de esa experiencia, o sea, ¿eso cómo fue? Yo les digo sinceramente, yo conozco experiencias en mi vida de aridez, experiencias de sequía, experiencias, pero
que uno de un momento a otro se olvide de Dios así, sin más ni más, y yo no te conocí, a mí eso me parece raro, me parece extraño. Bueno, el pueblo de Israel vivía esa experiencia, que en un momento dado iban al culto, adoraban a Dios, se gozaban, se alegraban, le prometían esta vida y la otra, y después ni se acordaban. Y Dios dice, la piedad tuya es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece con el sol. O sea, por cualquier cosa ya no quieres venir a la iglesia. Por cualquier cosa ya no oras. Por cualquier cosa ya no buscas a Dios. Por cualquier cosa que me dijo, que no me dijo, que esto no es para mí, que esto no sé qué. Quizás no lo han conocido. No lo han conocido. Yo creo, en esa parte yo creo, que todo el que conoce al Señor Jesucristo nunca jamás lo va a dejar. Lo que pasa es que hay gente que dice conocerlo, pero con su vida muestra que no lo ha conocido. Con su amor al dinero muestra que no lo ha conocido. Con su amor al pecado muestra que no lo ha conocido. Muestra que su gloria no es clara para su vida. La Biblia dice que el proceso de la conversión de un cristiano es como cuando un hombre pasa por un terreno y de manera accidental se encuentra un tesoro. Escarba el terreno, ve cuán precioso y glorioso es el tesoro y dice que vuelve y tapa y sale corriendo y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. La Biblia no dice que el proceso de la conversión de alguien en cristiano es un proceso lento y doloroso de una lucha a muerte contra el pecado. No. El proceso de la conversión es un proceso donde te encuentras un tesoro tan precioso, tan glorioso, que todo tu pecado y todo lo que tú has abrazado, que te produce placer, deleite, que es tu debilidad, te llega a parecer basura. Este es un proceso. La luz viene a tu vida. Tú ves la gloria de Jesús y ya tú no quieres más nada. Todo lo que el mundo te ofrece, por costoso que sea, si tú conoces al Jesucristo que yo conozco, porque yo no sé a qué Jesucristo conoce la gente que se va, se aparta, se va de rumba. No hay nada que hacer. Yo no puedo hacer nada con eso. La Biblia dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que no veamos la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. Y hay gente que sabe mucho, pero con su forma de vida muestra que realmente no ha conocido a Jesús. Porque todavía es esclava del pecado, porque todavía es esclava del dinero, porque todavía es esclava de la apariencia física, porque todavía es esclava de la opinión de los demás, porque todavía es esclava de muchísimas cosas. Y todo le seduce y todo lo cautiva. Pero las cosas de Dios no le cautivan. ¿Por qué? Pues porque no las ha visto, porque no las ha conocido. Y por eso Dios le dice a Israel, ¿qué voy a hacer contigo? El amor que tú me demuestras es como un rocío, que a las 5 de la mañana está, pero a las 8 ya desapareció porque el sol lo secó. Qué duro es examinar nuestra vida y nuestra devoción a Dios y pensar si eso es lo que nosotros le ofrecemos a Dios, un rocío nada más. Dice el versículo 5, dice, por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca, los maté y tus juicios serán como luz que sale. Para entender este texto, que pareciera un poco enredado, como así que Dios mata con la palabra del profeta, de pronto, si traemos a colación el libro de Isaías, donde Isaías recibe una comisión de Dios, y Dios le dice a Isaías, ve y agrava los oídos de este pueblo y entenebrece sus ojos para que no se conviertan a mí. Y la misión de Isaías es predicar y predicar. Pero es que la Biblia enseña que cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la luz de Dios y la vida de Dios está abriéndose camino para entrar en nuestra vida. Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si yo me como esas palabras, si yo permito que las palabras de Dios entren a mi vida, entra la vida de Dios a mi vida.
Pero si yo endurezco mi corazón, si yo cierro mis oídos a la palabra de Dios, entonces mi corazón se vuelve más duro y mi mente se entenebrece aún más. O sea, me vuelvo más terco, para decirlo en español, me vuelvo más terca y me vuelvo más bruta. Estas son las palabras que de pronto les parecen feas y no son elegantes, y menos para subirlas en YouTube, pero son las más claras para que podamos entender. Hay dos cosas que tiene el ser humano que no escucha la palabra de Dios, y es un corazón duro, o sea, terquedad, y una mente entenebrecida, o sea, brutalidad. ¿Usted sabe lo que es ser terco y bruto al mismo tiempo? Y eso todo, ¿por qué? Por no querer oír. Por no querer oír, recibir y abrazar la palabra de Dios. Entonces por eso es que él dice, yo los maté con la predicación, porque cada vez que oían a Oseas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y a todos los profetas que oyeron y que nosotros oímos también y no hacen caso, el corazón se endurecía cada vez más. Versículo 7 dice, mas ellos, como Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes. Miren, los sacerdotes matan en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Bueno, finalmente el versículo 6, dejemos hasta el versículo 6, dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios no quiere una vida religiosa, quiere una vida que sea digna de alguien que conoce a Dios y que conoce su palabra.